Jóvenes, ahora vamos a ver la diferencia entre un plano y un mapa. La escala tiene sentido si las distancias entre dos puntos de la representación plana son proporcionales. Si el mapa abarca una región terrestre amplia, es posible conservar la proporción de todas las distancias entre puntos, debido a la curvatura de la Tierra. En el caso de los espacios pequeños, como un terreno, una urbanización o una ciudad, la región que queremos representar se aproxima mucho a una región plana. Decimos que se trata de un plano. En el caso de los continentes o grandes regiones, se debe de escoger algún tipo de proyección y esto produce ciertas deformaciones, alterando jóvenes las distancias y los ángulos y hasta las áreas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes. El mapa es una representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, en el cual se interpreta la distribución y el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos seleccionados y caracterizados de acuerdo con la asignación concreta del mapa. ¿Ya, jóvenes? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Ya, jóvenes? Los mapas es una representación gráfica a escala pequeña de una porción de la superficie que muestra algunos atributos de la realidad, ¿no? Se puede decir que es un instrumento analógico diseñado para el registro, disposición y análisis en general de comprensión de hechos geográficos y de realidades espaciales. Los jóvenes van a ver, jóvenes, dos tipos de mapas. Los mapas generales es el tipo básico usado para representar áreas de la superficie terrestre que se caracterizan por muestras relacionadas, jóvenes, a, ¿no? Tomamos un ejemplo, ¿no? Relacionadas a diferentes elementos geográficos, naturales, artificiales. Entre ellos tenemos las montañas, el curso del agua, redes de transporte, los poblados, asimismo fronteras políticas como límites de ciudades, provincias o países. Debido a la gran cantidad de información que poseen, se utilizan a menudo como mapas generales de consulta. En cambio, hay una diferencia, jóvenes, entre los mapas temáticos. Los mapas temáticos ofrecen información sobre temas específicos en un área o estudio, clima, bosques, aspecto económico, ¿no? Llamamos mapas de aplicación o de información particular, también se le conoce. Normalmente se elaboran a escalas pequeñas, ¿no? Algunos tipos de mapas son temáticos y los elementos que representan son los siguientes, ¿no? Los agrotológicos, distribución de pastos naturales, los climáticos, la distribución de climas, los demográficos, distribución y densidad de una población, los ecológicos, la distribución de los ecosistemas, los económicos, los mapas económicos, distribución de las actividades económicas y de recursos de una región, los mapas físicos, distribución de aspectos físicos como el relieve, ¿no? La hidrografía, los geomorfológicos, distribución de diferentes tipos de relieve, los hidrográficos, distribución de masa de agua como los ríos, lagos, ¿no? Y mares, los meteorológicos, distribución y característica del tiempo atmosférico, los orográficos, distribución de cordilleras y montañas, los turísticos, los atractivos turísticos, ¿no? Y los viales son los vías de comunicación. Los políticos es la división política administrativa. ¿Ya, jóvenes? Hay que comprender ese aspecto, ¿no? De los mapas. Ya que pueden ver, desde ese punto de vista se puede dividir a los mapas también. ¿Ya, jóvenes? Los símbolos cartográficos, ¿no, jóvenes? Los símbolos cartográficos mayormente son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Para poder uniformar la lectura de los mapas, se acordó su forma a través de las convenciones internacionales. ¿Ya, jóvenes? Ahora pasemos, jóvenes, a las proyecciones cartográficas. ¿Ya, jóvenes? Para ir mayormente al tema. ¿Ya, jóvenes? Las proyecciones cartográficas. En las proyecciones cartográficas, jóvenes, entendemos por las proyecciones, jóvenes, vamos a leer, ¿no? Al ser la Tierra casi esférica, no es posible representarla sobre un plano o a escala, pues la esfera es una figura geométrica que no se puede desarrollar o transformar en un plano.
como si se puede hacer como un cono o un cilindro o un poliedro. Para representar las esferas terrestres se debe escoger un método de proyección. Estos métodos son muy variables y debemos de conocer sus propiedades para poder decidir cuál es el más y cuál es el más adecuado y nos conviene para el fin que queremos utilizar el mapa, ¿no? Por eso, jóvenes, podemos representar en cubo, en cono o en esfera. Por eso hay tipos de proyecciones, las proyecciones cilíndricas y las proyecciones cónicas. Ya, jóvenes, si te preguntan, hay dos tipos de proyecciones. Estos tipos de proyecciones, entonces, jóvenes, pasemos a las cilíndricas. ¿Ya? A continuación vamos a decir un poco sobre las proyecciones cilíndricas. Las superficies cilíndricas cuentan, cuando se le dice proyecciones cilíndricas, cuando la superficie de proyección es una superficie convexa, en la que el cilindro toca la superficie terrestre. Se denomina también proyección normal de Mercator, cuando el cilindro es tangente a la línea ecuatorial. ¿Ya, jóvenes? En estos casos, las características, ¿no?, del mapa son, ¿no?, los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por distintas iguales. ¿Ya, jóvenes? Hay que acordarnos, jóvenes, que la proyección cilíndrica normal también son aquellas que resultan cuando la superficie de proyección, como hemos mencionado, es convexa, la cual como un cilindro envuelve y toca tangencialmente la esfera terrestre, ¿no? En este tipo de proyecciones, las zonas que se representan con mayor fidelidad son aproximadamente al ecuador terrestre, áreas de baja latitud, ¿no?, de 0 a 30. Sin embargo, a medida que se avanza hacia los polos, la superficie terrestre se distorsiona en la proyección. Los jóvenes, eso es lo que pasa, ya se distorsiona mucho. Entonces, jóvenes, sin embargo, a medida que, ¿no?, esto provoca un desequilibrio, ¿no?, en los polos. La proyección del UTM, ¿no?, que es cilíndrica transversal, se realiza cuando el cilindro es tangente a un meridiano. Los jóvenes, eso hay que entenderlo. La proyección cónica. Esta proyección de tipo normal se realiza al establecer un cono cuyo vértice se ubica en un punto de prolongación del eje de la Tierra, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes, ¿no?, como estamos viendo ahorita, ¿no? Las zonas que se representan mejor para esta proyección cónica, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, son la latitud media, entre 30 y 60 grados en la Tierra. En este caso, los paralelos se trazan de forma equidistante y las meridianos son rectas que se trazan hacia los polos, ¿no? Si nos damos cuenta de ahí, los jóvenes, esta proyección considera que un cono con un vértice en un punto de la prolongación del eje terrestre. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. Se recomienda sobre todo para representar en zonas de latitudes geográficas medidas, ¿no? Las características de una proyección cónica son que los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. Los paralelos se distribuyen en forma equidistante y se representan con mayor precisión con las latitudes medias, que van de 30 a 60 grados, ¿no? Una proyección cónica completa de un sector circular nunca es un círculo completo. ¿Ya, jóvenes? Eso se deben de meter en la cabeza. Nunca es un círculo completo. ¿Ya, jóvenes? Nunca es un círculo completo. Entonces, jóvenes, también hay tipos de proyecciones como los azimutales, ¿no?, sobre un plano tangente en la esférica. ¿Ya, jóvenes? Los azimutales, jóvenes, esta proyección se realiza al colocar un plano tangente a uno de los polos terrestres que representa el área en el plano, ¿no? Representan con mayor fidelidad las zonas polares sobre las altas de latitud, ¿no?, que son de 60 a 90 grados, pero la superficie se distorsiona conforme nos alejamos de ellos, ¿no? Si se dan cuenta ahí. Las proyecciones azimutales pueden aparecer en tres posiciones orientales: polar,
ecuatorial y oblicua. ¿No se ven aquí? Polar, ecuatorial, porque está en la línea ecuatorial, y esta es la oblicua. ¿Ya, jóvenes? Propiedades que deben de observar de una proyección. Conforme conserva los ángulos, ¿no? Equivalente conserva las áreas. Equidistante conserva la distancia, ¿ya, jóvenes? Si una proyección es isométrica, entonces es conforme y equivalente y conserva las longitudes de curva. No existe ninguna proyección isométrica de la esfera sobre el plano, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? La topografía, jóvenes. La topografía es un mapa, tiene dos dimensiones de anchura y profundidad, mientras que en realidad existen tres. Los jóvenes que también tenemos la altura. No solo es la longitud y la latitud, sino también la altitud. ¿Ya? Profundidad, anchura y altura. ¿No? Esas son las tres dimensiones de la topografía. ¿Ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Porque hasta acá acaba el tema de cartografía. 1. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Bendiciones a todos, jóvenes.